Muy buenas noches, estimados. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase. A ver. Ya. Ahora sí. Listo. A ver, haciendo una recapitulación, ¿no? De lo que vimos la clase pasada. Bien, hoy ya vamos a continuar en este caso con el análisis financiero. La idea es que en este tiempo que vamos a tener de la clase, es que pueda llevarse como parte de las herramientas de cómo desarrollarlo para que luego puedan aplicarlo en un trabajo, bien, de una empresa del sector, ¿ok? Una empresa energética, una empresa de Engie Energía Perú, ¿no? Esa es la empresa, dentro de un caso práctico para que analicen la parte financiera, ¿ok? Entonces, dentro de ese desarrollo, ¿ok? De qué tipo de criterios o en base a qué van a hacer la evaluación, van a considerar los puntos que hemos visto las dos clases anteriores. En este caso sería el análisis vertical, ¿no? Análisis horizontal, que se acuerda, hicimos como práctica, como recordatorio de una empresa de Starbucks conocida, ¿no? Una empresa ahí de atención, en este caso de productos de café, o en este caso derivados o complementarios, ¿no? Y al final comprender básicamente el análisis vertical y horizontal a modo de recordatorio para qué sirve, ¿no? Pero ahora en este caso ustedes van a aplicarlo en una empresa que tiene un fuerte CAPEX, ¿no? Que tiene una fuerte inversión, ¿ok? En activos. Y va a ser totalmente distinto, bien, ustedes si gustan de manera personal también se puede hacer el contraste, en el sentido de ver la estructura de los activos que tiene una empresa en un sector donde invierte fuertemente. ¿Ok? Es totalmente diferente, ¿no? Incluso también el nivel de inventarios y también el nivel de endeudamiento. Que ahí en esa parte es donde nos quedamos la clase pasada, bien, verificando los ratios financieros, que es el otro complemento al análisis vertical y horizontal, donde ustedes van a aprovechar no solamente hacer el análisis de los ratios en un solo perfil, sino de cuatro distintas categorías o cuatro formas distintas que al final se complementan, ¿ok? A veces cuando nos quedamos solamente con un análisis porcentual, que es el vertical y horizontal, solamente nos llevamos parte o una parte general o una primera parte de la historia. Bien, pero cuando ya lo vemos vinculando el comportamiento de algunas cuentas contables, ¿no? Algunos rubros como activos, pasivos, activos corrientes, pasivos corrientes, ya estamos yendo un poco más precisos en el análisis, ¿ok? Y ahí es donde los ratios nos entrega ese tipo de facilidad. Entonces, la clase pasada vimos los ratios de liquidez. Bien, ahí teníamos cuatro indicadores o ratios, donde vendría a ser una valoración, ¿no? De cuál es, en este caso, la capacidad que va a tener la empresa de poder responder esas obligaciones que tiene en el corto plazo. ¿No? Por eso es que todos los ratios o todos los indicadores que en el aspecto de la liquidez se compara con el pasivo corriente. ¿Ok? Los ratios de endeudamiento, que es el segundo grupo que vimos la clase pasada, ya va un poco más allá. Los ratios de endeudamiento evalúa también la capacidad, pero en un nivel ya de solvencia, ¿no? En un nivel ya en un largo plazo, ¿no? Una parte más estratégica. Ahí que es lo que se ve, el nivel de endeudamiento, cuando comparamos pasivos y patrimonio, cuando comparamos pasivos y activos totales, o lo que nos llevamos la clase anterior, ¿no? Visualizando el modelo DuPont en un primer nivel. Hoy ya vamos a mencionarlo nuevamente también, en un segundo nivel, ¿no? El modelo DuPont ya de manera general para qué él nos puede servir. Y hoy día vamos a ver
Ya pasando al tercer y al cuarto grupo, los ratios que están direccionados a la parte operativa, bien, a la parte de la eficiencia, del uso de recursos, ¿no? De cómo se está gestionando. Y ahí el tercer grupo vendría a ser los ratios de actividad, de gestión o de eficiencia, como se conocen, y ahí tenemos las famosas rotaciones. Cada uno de estos criterios, de estos ratios, de estos indicadores, están expresados en días. Entonces van a ver ahí a continuación que cada uno de estos ratios están multiplicados por 360. Bien, y vamos a verlo en este caso con algunos movimientos, bien, a partir de estos. Ahí está. De esas traslaciones que se hacen para crear esta dinámica. A ver, los ratios de actividad en este tercer grupo comienza con la rotación de caja y bancos. Bien. Ahora, me gusta detenerme bastante en la explicación de cada uno de estos criterios. Igual ustedes lo pueden hacer cuando evalúen ya la empresa del caso y luego ya la empresa que ustedes seleccionen. ¿Ok? A modo de práctica es este caso. Y luego de ahí ya la empresa que ustedes seleccionen para su trabajo final. Y principalmente lo que tenemos aquí adelante vendría a ser un aspecto de capacidad, ¿ok? Del efectivo que tiene la empresa para cubrir los días de ventas. Bien, en resumen vendría a ser eso, que se está comparando el efectivo versus las ventas, ¿no? Y luego se multiplica por 360. Pero este número o este valor que se obtiene vendría a ser precisamente el qué tanta capacidad con el efectivo está obteniendo la empresa para cubrir tantas cantidades o tanto nivel de ventas, ¿ok? Expresado en número de días, vendría a ser según el nivel de ventas que se tenía en ese año, ¿bien? Y en promedio vendría a cubrir una cantidad de días de ventas. Por ejemplo, si tuviéramos acá el caso 17, ¿ok? Estamos diciendo que con el efectivo tenemos, comparado versus las ventas, en promedio estamos, por ejemplo, la empresa en promedio está teniendo la capacidad de cubrir con el efectivo hasta 17 días de ventas, ¿ok? O hasta 17, en este caso, ya que está multiplicado por 360, ¿no? Vendría a ser una cantidad hasta ese nivel, ¿ok? Que vendría a cubrir gracias al efectivo, ¿ok? Ahora, eso también nos lleva a reflexionar que va a variar con respecto al sector o a la empresa, al tipo de empresa que estemos evaluando, ¿ok? Porque aquí involucra un análisis muy particular que ustedes pueden hacer, que esto se ve ya más que todo en finanzas de corto plazo, ¿ok? Que vendría a ser el tema de la liquidez, por un lado, que ya lo hemos visto en el primer grupo, versus ganar mayor rentabilidad. ¿Ok? Y esto es muy adecuado mencionarlo, ya que ustedes si analizan, por ejemplo, una empresa en el sector de energía, ¿no? Una empresa que está quizás en la parte de generación o de repente de distribución, es totalmente diferente, ¿no? La figura. Entonces, cuando hablamos de finanzas de corto plazo, vamos a considerar la inversión que tiene, en este caso, la empresa o las inversiones que tiene nuevamente que aparezca en su figura o en su análisis la estructura de activos corrientes y no corrientes, ¿ok? Los activos fijos que va a adquirir, las compras de terrenos, de propiedades, de inmuebles, maquinarias, equipos, etcétera, para poder ganar una mayor rentabilidad, o al menos esa es la búsqueda, ¿no? Ese es el objetivo. Pero para lograr eso, involucra, por otro lado, disminuir esta capacidad, ¿ok? Disminuir la parte del efectivo, ¿ok? Porque vamos a estar invirtiendo. Y eso de todas maneras va a impactar en los aspectos de liquidez, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hablamos en finanzas de corto plazo? Estamos hablando de las decisiones que va a tomar la empresa en este equilibrio o en este trade-off, ¿ok? Que tiene que existir entre los aspectos que me permitan no tener problemas de liquidez, por un lado, versus las decisiones que me van a ayudar a buscar o lo que va a ayudar a la empresa a alcanzar mayor rentabilidad, ¿ok? Viceversa también sucede lo mismo. Si es que disminuye la rentabilidad o ya no percibe tanta rentabilidad, entonces al final estaría, por ejemplo, en una estrategia de mejorar
su nivel o su estatus, su situación de liquidez. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos un trade-off que va a aparecer. Bien. ¿Cuál es la versión adecuada? Bien, ahí respondiendo, por ejemplo, quizás ya nos aparece la incógnita, ¿no? ¿Cuál sería el nivel adecuado, el nivel óptimo? Va a depender bastante de la situación particular que tenga la empresa. Puede establecerse rangos, bien, de manera eficiente, ¿no? Sin embargo, depende bastante de cómo se está comportando la empresa, ¿ok? Eso es algo que en particular ustedes van a observar en el caso que a pesar de que, por ejemplo, tenga un nivel de endeudamiento muy alto, la empresa sigue funcionando muy bien. ¿Ok? A pesar de que tenga estas decisiones de compras en activos no corrientes o inversiones de manera general en activos no corrientes, en este caso la liquidez de repente está muy cercano a uno, ¿no? Liquidez general. La prueba ácida quizás también está muy cercano a la unidad. ¿Ok? Sin embargo, dentro de su estatus, no significa que la empresa le esté yendo mal. Y ustedes van a observar de año a año, por ejemplo, se hacen la evaluación después de pandemia o incluso incluido año pandemia y años previos, van a darse cuenta de que la empresa ha mantenido y está mejorando su situación. ¿Ok? Y esto no significa, nuevamente, que la empresa esté en un nivel ahogado financieramente, ¿no? Sino por el mismo rubro, por las mismas condiciones que tiene la empresa en particular, es que se va a manejar un nivel de equilibrio eficiente. ¿Ok? Entonces, ya ahí ya pueden darse de repente algunas nociones o darse cuenta hacia dónde va a apuntar el caso dentro del análisis financiero que van a hacer. Muy bien. Esta rotación de actividad, comenzando con la rotación de caja y bancos, ya nos muestra un nivel de eficiencia del efectivo, ¿cierto? Pero no solamente tenemos esa perspectiva, también podemos tener, por ejemplo, la rotación ahora visto desde la parte de cobranza, ¿ok? En este caso, de las cuentas por cobrar. Se hace la comparación con las ventas también, se multiplica por 360 y aquí va un poco también acerca de las negociaciones, por ejemplo, y las políticas de cobranza que tenga la empresa. Por ejemplo, que nos dé una cantidad de 15, ¿ok? De 15 días en promedio, ¿de acuerdo? Y vemos que, por ejemplo, en el siguiente periodo mejora a 13 días, ¿de acuerdo? Entonces, este indicador o este ratio de rotación de cuentas por cobrar nos va a decir dos cosas principalmente que ustedes pueden aprovechar en el análisis. Principalmente les dice qué tan eficiente está siendo con respecto al periodo anterior, ¿ok? El tiempo de promedio de cobranza. Bien, porque al final la cantidad o el valor que les entrega al calcular la rotación de cuentas por cobrar indicaría el tiempo promedio o el número de días promedio que le toma a la empresa en traducir esas cuentas por cobrar en efectivo. ¿Ok? Entonces, si vemos una disminución de días, eso significa que la rotación es más rápida, ¿cierto? La rotación es mucho más rápida. Si vemos viceversa, por ejemplo, 15 a 18, la rotación es más lenta. Le toma más tiempo, en este caso, rotar las cuentas por cobrar. Bien, pero si estamos en la situación anterior, mejora, disminuye el tiempo de días, ¿de acuerdo? Lo cual demostraría, en un sentido, una mayor eficiencia en el aspecto de la cobranza. Bien. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, una empresa que esté iniciando o una empresa quizás que tenga una política de efectivo, no tenga muchas negociaciones con empresas de vender al crédito, ¿no? O contratos o por contratos en este caso, ¿no? Una empresa que está de repente más vinculada al tema de servicios, quizás. En esas situaciones podríamos encontrar quizás el tema de la cobranza que es muy menor. ¿No? Quizás aquí 5 y disminuye quizás aún en el otro periodo a 3 días o a 2 días, ¿ok? Nos podríamos llevar como mensaje el análisis anterior que hicimos. La eficiencia está mejorando. Sin embargo, también podemos llevarnos otro tipo de mensaje en el análisis. Cuando vemos una disminución o que se está acercando a 0 días, ¿de acuerdo? El tiempo promedio de la rotación de cuentas por cobrar, podemos presumir, ¿ok? Porque también tenemos que validarlo con la información de la empresa, que esta empresa en particular quizás no es tan conveniente, ¿no? El tema o las cuentas o el rubro de las cuentas por cobrar.
¿ok? Su política es más de cobranza al efectivo, ¿no? No de cobrar en este caso a un periodo prolongado, ¿no? Porque en este caso tendría quizás problemas de liquidez o en este caso quizás es la manera con la que genera mayor cobranza, bien, una mejor cobranza. Entonces, cuando vemos en este caso un número muy cercano a cero o un número de días muy pequeño, podríamos llevarnos en el análisis una mejor eficiencia, ¿ok? Pero también presumir que la empresa tenga una política de cobranza el efectivo. Bien, eso significa que es particular, ¿no? Dentro del análisis de cada empresa. Bien, y eso es lo que ustedes van a llevarse como parte del análisis del caso también que van a desarrollar. De la misma manera, tenemos otro aspecto que ya está relacionado con el nivel de inventarios. Bien, cuando hablamos de una empresa, ¿no? Que es importante, en este caso el stock o el almacén, bien, tenemos que relacionarlo versus los costos. Bien, porque en este caso implica más o estás más relacionado con los costos, a pesar de que tenga una relación con las ventas también, ¿de acuerdo? Porque mayores ventas significaría una mayor rotación de inventarios, pero más preciso este indicador sería contrastarlo con los costos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el inventario dividido entre los costos y multiplicado por 360. También nos entrega un tiempo promedio, un número de días promedio que le toma a la empresa reponer o cambiar, en este caso, el nivel de inventarios. ¿Ok? Puede ser quizás una cantidad, digamos, ¿no? De 12 días, ¿no? Y luego de ahí que mejora, en este caso, quizás rote más rápido a una cantidad de 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, esto significaría una mayor rotación, ¿de acuerdo? Una mayor rotación en ese sentido. Y por supuesto, siempre se tendría que comparar versus a un periodo anterior. ¿Ok? Entonces, si tienen 3 puntos o 3 periodos, se hace mucho más rico el análisis, a diferencia que tuvieran solamente un solo periodo. ¿Ok? Eso también como parte del análisis es prudente mencionarlo. Entonces, aquí de 12 días a 10 días existe una mejora, lo cual significa también, en otras palabras, dos cosas principalmente. Bien, dos cosas principalmente, y lo vamos a numerar acá. Número uno, que las ventas están mejorando. ¿Ok? Que las ventas están mejorando. Se han incrementado, lo cual implica una mayor rotación de los inventarios. ¿De acuerdo? Entonces, las ventas muy relacionado también al nivel de inventarios. Ahora, un aspecto o un segundo aspecto que ya más sería en un caso contrario de un incremento de días o una rotación más lenta, es con respecto al nivel de stock. ¿Ok? ¿Cuál es el estatus del nivel de stock? Si la empresa se ha estoqueado lo necesario, si tiene el nivel adecuado de inventarios, ¿ok? Para poder hacer frente a las ventas o las ventas futuras o proyectadas de los siguientes meses, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también está relacionado bastante con las decisiones de compra que toma la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si nosotros encontramos en el siguiente nivel, por ejemplo, en el siguiente caso, ya no es que disminuya el número de días, sino que se incremente, por ejemplo, de 12 a 16 días, ¿ok? Esto como primer análisis, ustedes pueden presumir, por ejemplo, que las ventas disminuyeron como lo que sucedió en pandemia, ¿cierto? Las ventas en este caso comenzaron a caer, lo cual se traducía en una rotación más lenta de los inventarios, porque no se llegaban a vender, ¿de acuerdo? Pero también puede caer dentro de una decisión equivocada, por ejemplo, de estoquearse demasiado, el nivel de stock, por ejemplo, que se haya incrementado. ¿Ok? Entonces, ese nivel de stock, por supuesto, si no se está traduciendo, si uno compra una mayor cantidad de inventarios, y eso lo pueden ver con un análisis horizontal en la parte de activos corrientes, en la parte de los inventarios, si no se está traduciendo en mayores ventas, lo cual involucraría un incremento de los costos. ¿Ok? De manera general, ¿no? En particular sería de los costos de almacén, de los costos de quizás sean productos, en este caso,
que tienen que estar con unas condiciones adecuadas, ¿no? De manera general podrían ser incluso el tema del alquiler, del personal, deuda diversa, etcétera, ¿no? Incluso el tema del seguro también, ¿no? Puede estar vinculado con una mayor cantidad de días que uno retiene el inventario, ¿ok? Entonces, esas decisiones, por supuesto, ya vendrían a perjudicar en el tema de las ganancias para la empresa, ¿ok? Y eso principalmente en un sector, ¿no? Extractivo, van ustedes a ver que va a depender bastante de los precios, ¿ok? Entonces, dentro del caso va a haber un aspecto importante, por ejemplo, que ustedes van a analizar de los precios internacionales. ¿Qué sucede? Y eso cómo influye en la rotación de los inventarios, ¿ok? Como parte estratégica, ¿cierto? De repente que los precios mejoran y van a haber una mayor rotación de los inventarios. Los precios, en este caso, internacionales quizás comienzan a disminuir, ¿no? Y eso también influye en las decisiones de la rotación de los inventarios, ¿no? Ahora, existen otros factores también vinculados y va a ser muy particular de rubro, en este caso en donde se maneje la empresa, ¿no? Y también con respecto a la demanda. Si hablamos del aspecto, una demanda que tiene un aspecto internacional, no local precisamente, entonces tenemos que prestar atención a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Aspectos a nivel oferta del producto, ¿ok? Y también de la demanda. Cuando existe ese cruce, es importante tener en claro hacia dónde esté inclinado la fuerza, ¿no? Mayor demanda que oferta o viceversa. Mayor oferta que demanda y ya podemos darnos una expectativa de los precios internacionales. Entonces, todo eso llega a influir dentro de las decisiones de la rotación de inventarios, ¿no? Ahora, esto ya involucra toda una decisión en la cadena de suministros, ¿ok? Aquí solamente se ve un aspecto principal, pero igual me atrevo a mencionarlo de que dentro de las decisiones de la cadena de suministros, la parte de los inventarios es un aspecto fundamental, ¿ok? Es cierto que todo comienza con la orden, pero luego ya se comienza a ver el tema de las decisiones, negociaciones con proveedores, ¿ok? Del aliado estratégico, ya no se le llama proveedores, sino aliado estratégico, porque está también dentro de la cadena. Y también esto cómo repercute en los costos, ¿de acuerdo? Y luego en las ganancias o en el beneficio que percibe o utilidad que percibe la empresa en cada uno de los periodos que ustedes evalúan, ¿ok? Entonces, ahí es donde ya, digamos, ya se entiende, por ejemplo, dentro de la relación que tienen diferentes cursos, ¿no? Por ejemplo, cómo esto ya termina en el efecto financiero, en la mejora de este indicador. Pero detrás de todo esto, de esta rotación de inventarios como indicador o ratio de actividad, existe toda unas decisiones estratégicas que se toman con respecto al nivel de inventario adecuado que debe tener la empresa, ¿ok? Entonces, este tercer ratio es muy importante que ustedes lo consideren dentro del análisis. Bien, ahí ya me estoy adelantando un poco lo que van ustedes a analizar en el caso. Bien, porque aquí les va a dar nociones acerca de cuánto debería tener la empresa o en qué niveles se va a manejar, ¿de acuerdo? Para poder garantizar el buen funcionamiento, ¿ok? Que esto luego se traduzca en mayores ventas, ¿no? Y no necesaria, no solamente en mayores costos cuando tienen un nivel de inventario elevado. Bien. Esta rotación de inventario, se complementa también con la rotación de cuentas por pagar. Y aquí tenemos ya la figura completa de la rotación de todo el negocio, ¿no? Aquí se hace un versus, una comparación, las cuentas por pagar con el nivel de compras, pero las compras se va a ver a partir, bien, de una relación o un análisis particular de la variación de inventario, ¿ok? ¿Cuánto está variando el tema del inventario, variación de inventario, ¿ok? Y luego se va a sumar los costos de ventas de ese periodo, ¿ok? Entonces, ustedes analizan, por ejemplo, las compras del 2024, ¿ok? Van a necesitar el inventario del 2024 y le van a restar con el inventario del 2023. Es decir, solamente se consideran en cuánto se ha incrementado, ¿ok? La variación, ¿no? En cuánto se ha incrementado el inventario de un periodo a otro.
y a eso le suman los costos de ventas de ese mismo periodo, ¿ok? Que están analizando, en este caso sería del 2024, ¿ok? Entonces, al final, por supuesto, siempre se va a hacer el análisis de la rotación de cuentas por cobrar con el dato del año anterior o del periodo anterior. Bien, porque ahí dependen bastante de las compras. Bien, y ahí ya les estoy mencionando cómo se llega a calcular las compras a partir de la variación de inventarios y el costo de ventas, ¿no? Esto es más que todo lo que nos dice, por ejemplo, pongamos un número, 18 días, bien, que sería en el caso 18 días que se toma la empresa o que le toma a la empresa poder pagar a sus proveedores. Bien, en promedio durante todo el año, ¿no? Por el nivel de compras y por la responsabilidad que se manifiesta o que se registra en las cuentas por pagar. Bien, esto puede seguir mejorando, ¿no? Lo cual indicaría de repente los niveles de negociaciones que tiene la empresa con sus proveedores, ¿no? O sus aliados estratégicos. Entonces, estos indicadores o estos ratios ya forman parte de todo el ciclo, ¿no? Principalmente los tres últimos, las cuentas por cobrar, la rotación de inventarios y las cuentas por pagar, ¿no? El primero, más que todo, está vinculado al efectivo de en este caso, cómo se compararía, ¿ok? O hasta qué punto llegaría a responder el nivel de ventas. Bien, pero principalmente los tres últimos ya no mostraría el tiempo del ciclo promedio, ¿no? Sin embargo, lo más adecuado sería verlo de manera individual para que les dé interpretaciones más acertadas en cada uno de estos aspectos, ¿no? Cómo se encuentran las cuentas por cobrar, el nivel de inventarios, qué tan rápido, qué tan lento están rotando o están reponiéndose, bien, otra forma de decirlo, y las cuentas por pagar, ¿no? La rotación. En este caso, cómo se está dando o cuánto es el tiempo promedio o el número de días promedio que le toma la empresa en responder a sus proveedores. ¿Ok? Entonces, al final, nos permite hacer un análisis particular por cada uno de ellos. Estos ratios de actividad es muy adecuado que ustedes también lo incluyan en el análisis del caso. Bien, para poder dar una idea, para que tengan una idea de cómo se está desarrollando, cómo está funcionando la empresa utilizando sus recursos, ¿ok? Propios y financiados, bien, de manera general. El cuarto grupo, la cuarta categoría de los ratios, ya son más de resultados. Bien, en conclusión o en resumen, cuando vemos, por ejemplo, un ROA, cuando vemos un ROE o un ROI, bien, principalmente lo que estamos viendo es un resultado final que puede ser la utilidad neta, que eso se extrae del estado de resultados, versus el total de los activos. Toda la cantidad de activos se compara y tenemos el ROA. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, y eso lo podemos expresar en tanto por uno, por ejemplo, 0.08, ¿ok? 0.08. O también lo podríamos expresar en porcentaje, un 8%. ¿Ok? ¿Eso qué nos dice principalmente? Que con todo el activo total que tiene invertido la empresa, está en la capacidad de generar como utilidad neta, ¿ok? Sería en este caso un 8%. ¿Ok? Cuando lo tenemos en porcentaje, la explicación es mucho más precisa y mucho más práctico. Por cada 100 soles que la empresa, o cada $100, ¿ok? Que la empresa ha invertido en los activos, está en la capacidad de generar como utilidad neta 8 soles, $8. ¿De acuerdo? Entonces, en porcentaje, siempre tanto por ciento, ¿no? Facilita bastante dar la interpretación de este número, qué es lo que significa. Bien, pero a grandes rasgos, lo que se lleva en este caso es un comparativo del nivel de activos que tiene la empresa, ¿ok? Versus la utilidad que está en este caso en la capacidad de generar. Esto se puede ser mucho más, todavía más acotado, más práctico, si es que consideran solamente el activo no corriente. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente indicador, por ejemplo. En rentabilidad del capital corriente solamente se está comparando con el activo corriente, ¿no? Utilidad neta entre el activo corriente y digamos que acá, como la base es menor, vendría a ser un valor quizás un poco más alto, ¿no? Pongámosle acá 0.95, ¿ok? Un 9.5%.
¿correcto? Entonces, en este caso, con el activo corriente que tiene la empresa, bien, ¿qué tanta capacidad tiene de generar como utilidad neta? Este análisis lo pueden hacer también con el activo no corriente, ¿ok? Entonces ya se hace más preciso el ratio vinculando qué tipo de activo en este caso le está permitiendo alcanzar ese nivel de utilidad neta, ¿ok? Entonces básicamente los ratios de rentabilidad están vinculados a eso, a un resultado que obtienen en función a una inversión que puede estar en el activo total o en el activo corriente o en el activo no corriente o en el patrimonio que vamos a ver a continuación. Entonces, estos ratios, bien, estarían también encontrándose, por ejemplo, en esta categoría, los márgenes que vimos en el caso de Starbucks, ¿se acuerdan? Margen neto, margen operativo, margen bruto, ¿no? Lo cual siempre está haciendo un comparativo de la utilidad neta versus el nivel de ventas. ¿Ok? La utilidad operativa versus el nivel de ventas, la utilidad bruta versus el nivel de ventas. Y ahí es donde tenemos los márgenes, ¿bien? También llevado a una interpretación en por ciento, ¿no? Cada 100 soles que se vende, se obtiene esa cantidad de soles en la utilidad bruta, en la utilidad operativa o en la utilidad neta, ¿bien? Esos los márgenes también involucran un análisis de resultados a partir de lo que se está generando. Pero cuando consideramos ahora, en este caso, el nivel de patrimonio, ya no estamos enfocando en la parte social, ¿no? En lo que le pertenece a la empresa, ¿ok? Y a partir de eso, del capital que se tiene que pertenece a la empresa, ¿cuál es su capacidad de generar como resultado en la utilidad? ¿Ok? Como ganancia en el tema de resultado, ¿no? Entonces, ahí es donde se utiliza el ROE, bien, el famoso ROE, que aquí, por ejemplo, podría ser quizás una cantidad del 10%, ¿no? En un año que esté yendo muy bien, ¿no? Y en otro año quizás que mejore, por ejemplo, a un 12,5%. ¿Ok? Entonces, ahí la mirada, por supuesto, vendría a ser a partir de esa relación de utilidad neta versus el patrimonio. El patrimonio, en este caso, generalmente se va a incrementar, ¿no? Es muy raro verlo que disminuya de repente en situaciones que la empresa le esté yendo muy mal, ¿ok? Pero es más recurrente, más general que el patrimonio comience a incrementarse. Entonces, para poder alcanzar un mayor ROE, la utilidad neta tiene que crecer en mayor ritmo que el patrimonio. ¿Ok? Eso es lo que nos llevamos, por ejemplo, interpretando esa relación. ¿De acuerdo? Ahora, este indicador de ROE ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? En el caso del análisis DuPont. Bien, vamos a volver a recordar esa parte para que quede bien claro cómo ustedes van a utilizarlo en el caso aplicado. El otro punto que quería mencionar también sería la rotación del activo total. Bien, esta rotación del activo total vendría a ser versus, en este caso, el activo corriente y el activo no corriente, comparándolo con el nivel de ventas, ¿ok? Con la parte que tenemos del estado de resultados. Bien, y es a partir de una división, ¿no? Ventas entre el activo total, ¿ok? Ahora, esto podríamos llevarnos también como un análisis, en este caso, marginal, como se diría en economía. Bien, entonces, por ejemplo, o como variación para ver el incremento. ¿Ok? Si nosotros comparamos, por ejemplo, la variación de ventas, o vamos a ponerlo de esta manera, la variación de las ventas en cuánto se está incrementando a partir del comparativo o comparando un periodo versus otro, la variación del activo total. ¿Ok? En este caso, ¿qué significa? Si la empresa está mejorando, está invirtiendo más, está obteniendo una mayor, en este caso, mayores activos, ¿ok? ¿Cuánto está en la capacidad de generar, ¿no? Mayores ventas, ¿ok? O alcanzar mayores ventas. Entonces, al final, esa rotación del activo total también lo podríamos verlo expandido, ¿ok? En este caso, en términos de variación. ¿Ok? Y el siguiente indicador también básicamente podríamos verlo de esa manera. Por ejemplo, cuando vinculamos las ventas con el activo no corriente. Ya no las ventas totales, sino solamente el activo no corriente. Por ejemplo, esta rotación de activo fijo, ustedes también lo pueden determinar en el caso. Bien, y es muy prudente, muy adecuado hacerlo también.
Porque la empresa va a invertir, en este caso, en activos no corrientes, ¿ok? Y eso cómo llega a impactar en las ventas. Y llévenlo, en este caso, a un nivel de, en este caso, en términos de variación. La variación de las ventas, si se llega a incrementar, ¿de acuerdo? A partir de cuánto están invirtiendo en el activo no corriente. ¿Se acuerdan cuando les explicaba en el caso anterior o cuando comenzábamos la clase, finanzas de corto plazo, temas de liquidez versus rentabilidad, ¿ok? Disminuir el efectivo para invertirlo y alcanzar mayor rentabilidad, involucra también este aspecto, ¿no? Varía el activo no corriente, se incrementa el activo no corriente. ¿Y esto cómo impacta en el nivel de las ventas? ¿Ok? Si aumenta, disminuye, aumenta un poquito, ¿no? O aumenta bastante, por ejemplo, y a partir de las decisiones que ustedes han tomado o la empresa ha tomado en la inversión de activos fijos. ¿Ok? Esto que está aquí puede llevarse incluso, si lo ven en un número, por ejemplo, a un valor de 2.5, lo cual significaría, bien, o en este caso particular, vamos a ponerlo acá primero, un valor de 2.5. En este caso, significaría, ¿no? Por cada sol que se ha invertido, ¿de acuerdo? En el activo no corriente que la empresa ha invertido, ha podido generar 2.5 soles en ventas. ¿De acuerdo? Y esto podría seguir mejorando, ¿no? Quizás a 3.5 o a 2.8, etcétera. ¿De acuerdo? Y siempre el análisis es versus, ¿no? Por cada sol o por cada dólar que la empresa ha invertido en el activo no corriente, ha podido generar este valor en las ventas. En variación también sirve la misma lógica. Por ejemplo, si incrementamos en un sol o en un dólar la inversión en el activo no corriente, ¿ok? O por haber incrementado, ya que esto es un registro pasado, ¿de acuerdo? Si por incrementar un sol o un dólar en el activo no corriente, se ha incrementado las ventas, por ejemplo, en 2 soles. ¿De acuerdo? Lo cual significa algo muy adecuado, ¿no? Porque estamos invirtiendo de repente en el activo no corriente una mayor cantidad y eso estamos viendo que está repercutiendo, está impactando en el nivel de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, esa rotación de activos les permite a ustedes también ponerlo bajo este enfoque. Bien, otro indicador muy adecuado. Cuando veamos flujo de caja, básicamente está basado en este tipo de análisis. Ustedes invierten en un proyecto, ¿de acuerdo? En un proyecto determinado y cuáles son los resultados o los flujos futuros que van a percibir, ¿no? Y todo el análisis de flujo de caja proyectado se basa en comparar eso, precisamente, ¿no? La inversión que hacen ahora versus lo que se va a generar o lo que ustedes proyectan que van a generar, que van a alcanzar en los siguientes periodos, ¿ok? Entonces, estos ratios ya complementan todo el análisis de los ratios o de los indicadores financieros, bien, que ustedes van a aprovechar como parte principal dentro de su análisis. Bien, en resumen, tenemos estos cuatro, perdón, tenemos estos 6 ratios de rentabilidad y en las siguientes láminas les estoy colocando de manera estática, porque como han visto hasta esta lámina número 7 están con movimientos, ¿cierto? Con traslaciones, en este caso, cada una de de estos ratios, estas fórmulas que están colocadas. Pero a partir de la lámina número 8 está de manera estática cada uno de los ratios que les he presentado, ¿no? Ratios de liquidez, ratios de solvencia o endeudamiento, ratios de actividad, ¿ok? Y por último, los ratios de rentabilidad, ¿ok? Entonces me salto esa parte y lo dejo ahí como parte estática para que ustedes puedan revisar también cómo se llega a calcular, ¿no? En resumen, tenemos estos 4 grupos, 4 categorías de los ratios financieros y como mensaje final, dentro de del uso que ustedes van a darle también en los ratios financieros para el caso y para su empresa final, para su trabajo final también, traten siempre de ver la conexión entre ellos, ¿ok? Esto principalmente porque cuando ustedes ven una mejora en un indicador, por ejemplo, el ROE, que siempre lo estamos utilizando acá como ejemplo, como modelo, una mejora de ROE, ¿ok? No significa necesariamente que a toda la empresa le esté yendo bien.
¿ok? Sino que tenemos que entender por qué ha mejorado ese ROE o a qué se debe, a qué se explica ese incremento de la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿ok? Entonces, es prudente cada vez más en situaciones que queramos explicar con mayor detalle, tener una serie de ratios, ¿ok? Que midan diferentes aspectos de la empresa. De liquidez, ustedes pueden tener, por ejemplo, o considerar liquidez general, prueba ácida. ¿Ok? Principalmente esos dos. Si quieren una prueba defensiva para ver la capacidad del efectivo versus el pasivo corriente. Los ratios de endeudamiento podrían utilizar solamente uno, principalmente, y con eso ya tienen una estructura de capital. Pasivos entre patrimonio, por ejemplo, la razón deuda-patrimonio. Entonces, con ese indicador, por ejemplo, ustedes pueden considerarlo dentro del análisis. ¿Ok? Ahora también podrían incluir dentro de su explicación de situación de la empresa, cómo se encuentra, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, ¿no? La rotación de cuentas por pagar, principalmente esos tres. Y luego los ratios de rentabilidad, lo que mejor se acomode dentro del análisis, por ejemplo, como objetivo ustedes quieren ver cómo se vincula el activo versus la utilidad o viceversa, o también la utilidad versus el patrimonio, ¿ok? O de repente las ventas versus el activo total. Entonces ahí podrían utilizar esos tres, ¿no? Los ratios de ROA, de ROE y la rotación del activo total, ¿ok? Entonces, al final, tener esta serie de indicadores significaría que uno, principalmente, no es mejor que otro, sino que tener en este caso, una serie de indicadores, de ratios, les permite tener una mejor, una mayor comprensión, por supuesto, y permite complementar el análisis utilizando los ratios financieros, ¿ok? Van a conocer la capacidad que tiene la empresa en el corto como en el largo plazo, liquidez y endeudamiento, y van a también a interpretar, por ejemplo, cómo está gestionando sus recursos la empresa, ratios de actividad, ¿no? Ratios de eficiencia. Entonces, la rotación es lo que le permite es llegar a entender ese análisis y también cómo repercute en resultados de rentabilidad. ¿Ok? Si tuvo efecto la compra de esas máquinas, esas inversiones de activos fijos o no, ¿no? En la utilidad neta. Si tuvo efecto el incremento del patrimonio, ¿no? El capital social que tiene la empresa, ¿no? E incluso cuando tiene también, reparte dividendos, acumula resultado del ejercicio anterior, ¿ok? De años anteriores. Entonces, toda esa mejora del patrimonio, cambios del patrimonio, de todas maneras, ver cómo eso influye, ¿no? O cómo se compara con la utilidad neta. Bien, entonces, ROE ya tiene, en este caso, una mayor explicación, ¿ok? ¿Por qué está cambiando? Entonces, en resumen, ningún indicador es mejor que otro, sino que se van a complementar en el análisis. Bien. Ahora, esta serie de indicadores, de ratios que ustedes tienen como disponibles para hacer el cálculo de la empresa y en el caso van a aplicarlo, les permite ya ir un paso más allá del análisis vertical y horizontal. Sin embargo, no significa que es mejor, ¿de acuerdo? Sino que también va a complementar el análisis porcentual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, que un indicador mejora, ¿no? Disminuye o aumenta, por ejemplo, en el análisis horizontal, ¿ok? De ver el cambio de año a año de cada una de las cuentas, les va a ayudar a entender por qué está pasando eso con ese ratio principal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven que la liquidez general disminuye, por ejemplo, de 1,5 a 1,2, ¿ok? Pueden ir al análisis horizontal para ver qué pasó con el activo corriente y el pasivo corriente, ¿ok? ¿Cuál de ellos ha caído? ¿No? O de repente el pasivo corriente aumentó en mayor medida que el activo corriente. Entonces, de esa manera se puede llegar a complementar ambos tipos de análisis, ¿ok? Sin embargo, decimos de que estamos yendo un poquito más a un nivel superior cuando ya utilizamos los ratios financieros y no quedarnos solamente con un análisis porcentual. Muy bien. Otro tipo de análisis, ya digamos a otro nivel, ya para dar un análisis más completo, vendría a ser cuando desarrollamos
el análisis DuPont, del modelo DuPont. Bien, este análisis es también adecuado mencionarlo, bien, porque ustedes van a hacer un comparativo de cómo le está yendo a la empresa al momento de utilizar sus recursos. Bien, y en este caso pueden utilizar el modelo DuPont o hacer este tipo de análisis en diferentes periodos, ¿ok? Así como si vieran un análisis horizontal de cada uno de ellos. Bien, en este caso lo vimos en un primer nivel. ¿Se acuerdan cuando vimos multiplicador de capital multiplicado por EROA? Bien, ahí teníamos activos entre patrimonio multiplicado utilidad neta entre activos, ¿no? Los activos se iban y nos quedábamos con utilidad neta dividido entre el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo veíamos en un primer nivel. ¿Qué decíamos cuando presentamos eso la clase pasada? Que el ROE o los cambios de ROE pueden ser explicados por el multiplicador o los cambios del multiplicador de capital y también de la rotación, perdón, de la rentabilidad sobre los activos, ¿no? ROA en este caso. ¿De acuerdo? Sin embargo, en un segundo nivel, también se puede explicar ROA a partir de otros dos indicadores, que sería la rotación de activos, ¿ok? Y también el margen neto. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo? Si tenemos la rotación de activos, ventas sobre activos, ¿ok? Y al otro lado tenemos la utilidad neta entre las ventas, ¿ok? En este caso, estaríamos comparando, ¿no? El nivel, en este caso, las ventas se dividiría, ¿ok? Y tendríamos la utilidad neta dividido entre los activos, que vendría a ser el ROA, ¿correcto? Entonces, ROA también se puede explicar, ¿no? A partir de la rotación de activos, qué es lo que está pasando y también con el margen neto. ¿Se acuerdan ustedes cuando analizaron el caso de la empresa en contexto pandemia? ¿Ok? En este caso teníamos más que todo una decisión de optimizar los costos y los gastos, ¿no? Que eso repercute al final en la utilidad neta. Ingresos menos costos menos gastos en un nivel óptimo. ¿No? Básicamente lo que involucraría un análisis de la estructura de los costos de las salidas que tiene la empresa, ¿no? Entonces, cuando vemos de esa manera, estamos impactando como parte estratégica mejoras en la utilidad neta, ¿ok? Pero esto no significa que las ventas, en otras palabras, voy a borrar esta parte que está señalándolo, esto no significa principalmente, ¿ok? O necesariamente de que las ventas han disminuido, sino que las ventas también están incrementándose. Pero para poder experimentar un margen neto también que se incremente, la utilidad neta tiene que incrementarse en mayor medida que las ventas. ¿Ok? Ahí es donde ya vamos a ver un efecto positivo, ¿no? Un mayor margen neto, a diferencia de periodos anteriores, a partir de esas decisiones estratégicas que está tomando la empresa con respecto a su estructura de costos y de gastos en general, ¿no? Gastos operativos y gastos no operativos. Todo eso llega a repercutir en la utilidad neta y también en el margen neto. Bien. Luego tenemos la rotación de activos, ¿no? Luego tenemos la rotación de activos como la otra parte. En este caso, la rotación de activos, tenemos principalmente el comparativo de qué es lo que sucede con las ventas versus las decisiones de los activos que tiene la empresa. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, lo que vendría a ser el arrendamiento financiero o el leasing, ¿no? El famoso leasing en este caso, que vendría a ser, en este caso, a partir de un banco, la adquisición o el arrendamiento de un activo que necesita la empresa. ¿Ok? Como parte estratégica podría ser también útil dentro de las mejoras de la rotación de activos. En lugar de comprar esos activos, ¿no? Para incrementar o producir más, arrendarlo, alquilarlo. Bien, involucra unas mayores ventas, ¿no? Pero de repente ya no conseguimos esa cantidad de activos o conseguimos activos, en este caso, invertimos en otros tipos de activos, ¿no? No corrientes, ¿ok? Entonces, al final, las ventas van a crecer en mayor medida a partir de esas estrategias que la empresa puede considerar.
Uno de ellos sería lo que les menciono de leasing, solamente adquirir los activos o arrendarlos en periodos donde sea más adecuado. Ha sucedido también utilizar, por ejemplo, el famoso outsourcing, ¿no? O tercerización en la misma cadena, ¿no? Para distribuir los productos, ¿ok? Entonces, en lugar de contratar tal personal o abrir un nuevo departamento, contratar a un tercero para poder distribuir los productos al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, la rotación de activos se puede alimentar o puede mejorarse, o bien, a partir de esas estrategias que tiene con respecto al uso de recursos la empresa. Todo eso repercute en ROA y por ende también influye en ROE como indicador principal. ¿Ok? A esto le podemos añadir también, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada de multiplicador de capital, cómo se incrementa o cómo puede mejorar a partir del mayor financiamiento que adquiere. Bien, entonces, en este caso, solamente para volver a escribirlo, ya que lo hemos visto en la clase pasada, un financiamiento, una búsqueda de financiamiento, se relacionaría con un mayor multiplicador de capital, ¿ok? Y luego esto repercute o influye en indicador de ROE, ¿ok? En este caso, mejoraría por este lado, ¿de acuerdo? El indicador de ROE. Bien. Entonces, ahí va la tarea dentro del análisis DuPont, que ustedes pueden realizarlo también en el caso de no solamente verlo como estratégico el uso de recursos que tiene la empresa, sino también de las decisiones de financiamiento que ha considerado. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, ustedes ven lo que mencionamos en la clase pasada, que ROA no cambia mucho y el multiplicador de capital es lo que se incrementa y eso recibe el efecto de ROE. ¿Cierto? Entonces ahí es donde ya pueden plantear algunas estrategias de mejora de ROA, ¿bien? Donde principalmente se estaría buscando también de que ROA se llegue a incrementar, ¿ok? Si el ROA se incrementa, el ROE también va a recibir ese efecto, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis DuPont, en conclusión, en resumen, les permite ver diferentes puntos, en este caso con 4 o 5 indicadores de ver cómo la empresa está utilizando, si es eficiente o no, y también qué estrategia se podría plantear y si ha tenido éxito también ese planteamiento de esas estrategias. Bien, como parte de ver los resultados del uso de recursos y el modelo DuPont precisamente ayuda a eso. Muy bien. Entonces, les voy a presentar a continuación, hay unos archivos ahí que van a considerar, principalmente hay un Excel que vamos a abrir que vendría a ser el análisis DuPont, perdón, el análisis financiero. Bien, en el análisis financiero tenemos lo siguiente. Bien, voy a abrir este documento que está aquí, ¿de acuerdo? Y luego de ahí les explico de qué va a tratar este caso práctico que van a desarrollar. A ver, aquí tenemos dos columnas, o tres, perdón, tres hojas dentro del Excel. Vamos a proyectarlo, a ver, creo que nos está visualizando. Ahí está. Entonces, aquí tenemos básicamente en la primera pestaña o en la primera hoja, ahí está, 2 años comparativos, 2023-2024, ¿no? En la segunda pestaña, en la primera pestaña tenemos el estado de resultados de una empresa, bien, de manera general. Vamos a poner en este caso como datos generales, bien. El estado de situación financiera, la segunda pestaña, y en la tercera pestaña tienen un espacio para calcular los ratios financieros. En la primera pestaña, ¿de acuerdo? Tenemos la información del 2023 y 2024 y ustedes van a comenzar a hacer un análisis vertical, ¿de acuerdo? Aquí un análisis vertical para este año 2023 y para el año 2024, ¿ok? Recuerden aquí que el análisis vertical es porcentual y muestra el nivel de estructura en porcentaje, ¿bien? ¿Cuál es el peso
y el grado de importancia que tiene cada una de las cuentas. Entonces, cada uno de estos valores lo van a comparar, lo van a dividir versus el total de los ingresos de ese mismo periodo. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes presionan este F4, ok, ahí está. Si ustedes presionan F4 dos veces, ahí está, se va a ver ahí con un decimal lo ponemos de frente, con un decimal, y luego lo arrastramos, ¿de acuerdo? Hasta la última parte. Todo esto lo estamos comparando versus el nivel de ingresos de ese año, 2023. Y aquí estamos observando, y por eso vemos que lo hemos copiado solamente, lo hemos puesto flexible la columna, ¿no? El símbolo de dólar está en el mismo nivel, ¿de acuerdo? De los ingresos por ventas. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos el comparativo, ¿no? La utilidad bruta, la utilidad bruta operativa, utilidad neta y cada uno de las cuentas o los rubros versus el total de los ingresos de ese respectivo año. Eso vendría a ser el análisis vertical, ¿de acuerdo? Sin embargo, también ustedes pueden aprovechar el análisis horizontal. Bien, aquí estoy haciendo una demostración de manera general que ustedes pueden aplicarlo ya al caso práctico. El análisis horizontal, ¿qué es lo que considera? La variación porcentual, en este caso no comparativa, sino porcentual, ¿de acuerdo? Por eso es que le restamos la unidad. Si solamente le hacemos la comparación, en este caso de números, sería solamente una comparativa. Bien, pero aquí estamos quedándonos con la variación. Y lo llevamos a porcentaje, ¿de acuerdo? Con un decimal. Ahí está. Y vemos el incremento o la variación, de manera general, incremento, disminución, de que ha tenido cada una de estas cuentas de un año a otro. Bien. Vamos a la utilidad bruta para entender por qué es importante utilizar estos dos tipos de análisis porcentual. Bien. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este porcentaje, eso sería el margen bruto, ¿cierto? 24,7, que sería por cada 100 soles, en este caso, por cada 100 soles que la empresa percibió en 2023, está quedándole como utilidad bruta 24,7 soles, ¿no? Y esto disminuye en el siguiente año a 23 soles. Esta disminución del margen, bien, podríamos llevarnos de repente como una primera impresión de que está disminuyendo la utilidad bruta. ¿De acuerdo? Nuevamente, si vemos que el margen bruto disminuye de un año, de un periodo a otro, podríamos, en este caso, tener una primera impresión de que la utilidad bruta ha disminuido. Sin embargo, para poder responder eso, utilizamos el análisis horizontal. En el análisis horizontal lo que nos dice es que la utilidad bruta no ha disminuido, sino se ha incrementado en 7,2%. ¿Ok? Sin embargo, estamos viendo un menor margen bruto. Entonces, vamos a ver los ingresos y los costos, cómo han crecido, ¿no? En este caso, observamos de que el ingreso, los ingresos por ventas, han crecido en menor medida que los costos, ¿de acuerdo? En otras palabras, ¿no? Lo mismo que decir, los costos han crecido en mayor medida que los ingresos. Por eso es que estamos observando que el margen, en este caso, ¿de acuerdo? El margen bruto, en este caso, está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde podemos observar ese complemento que tenemos de estos dos tipos de análisis, tanto vertical como el análisis horizontal. Bien. Sí, Gonzalo, adelante. Buenas, una pregunta. En la H7 quería ver la fórmula que tiene ahí. Ahí está. Es 7 entre 7 menos uno. Solamente una división y luego le restan la unidad, menos uno nada Oh, más. ok, ok. ¿Ok? Por ejemplo, esto mismo, ¿cómo sería en una situación, digamos, que también se muestra un complemento, ¿no? Pongamos aquí el caso de que se incrementa a 577.
¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, esto se está incrementando. El margen neto, perdón, el margen bruto se está incrementando de un periodo a otro, ¿no? Entonces, ahí la primera impresión podría ser, por ejemplo, que la utilidad bruta se está incrementando y efectivamente en el horizontal podemos ver que sí se está incrementando, 24,9%. ¿Ok? Aquí le cambié este dato, ¿ah? Ahorita lo regreso al anterior. Pero luego cuando vemos, por ejemplo, esta mejora del margen bruto, ¿ok? Y también incremento de la utilidad bruta, se debe a que los ingresos están creciendo en mayor medida, ¿ok? En mayor ritmo o un mayor ritmo que los costos de ventas. Ingresos 15,2 y los costos de ventas 12,1%. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes tienen un complemento en el análisis, ya lo regresé al valor anterior, cuando ustedes aprovechan tanto el análisis vertical como el horizontal. Si ven que la composición cambia, ¿ok? Disminuye o aumenta, de acuerdo de un año a otro, en el horizontal ustedes van a entender por qué ha cambiado, ¿ok? Ese es el complemento dentro del análisis que ustedes pueden tener tanto usando el vertical como el horizontal. Lo mismo sucede en el estado de situación financiera. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una columna y vamos a poner aquí análisis vertical o AB, AB, análisis vertical. Y aquí también análisis vertical, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar, esto lo vamos a dejar más a la derecha, vamos a agregar acá análisis horizontal, ¿ok? La diferencia del otro estado, del estado de resultados, todo era versus o comparado versus de los ingresos. Aquí lo vamos a comparar al total de los activos. Cada uno de estos rubros dividido, de acuerdo, entre el total de activos. Vamos a ponerlo en porcentaje, con un decimal si gustan, ahí lo colocamos. Ahí está. Y aquí, faltó fijar esta parte. Hay que fijar con F4. Ahí está, con F4, la base, en este caso, el total de los activos, y ahí ya lo arrastra, ¿no? Ya lo llevan hasta la parte final. ¿Ok? Y luego esto lo copiamos, en este caso, allá, faltaba algo hacer acá también. Em, Vamos a hacer lo siguiente, dos veces F4, ¿ok? Dos veces, o sea, en este caso, que aparezca el símbolo del dólar solamente al costado del número 24, ¿no? De la fila 24, ¿de acuerdo? Ahora sí lo arrastramos hasta la parte final y vamos a copiar y pegamos en la siguiente columna. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le estamos haciendo? Lo mismo que hicimos en los ingresos, ¿no? Solamente la fila lo mantenemos constante. ¿Ok? La columna es lo que va a variar. Entonces, ahí estamos viendo diferentes proporciones, cambios que tiene, ¿de acuerdo? Del 2023 al 2024. ¿Ok? Hagamos lo mismo, en este caso, para el periodo, para la parte de abajo, bien, para la parte de los pasivos. Hagamos lo mismo. Solamente que aquí lo he copiado nada más, miren, lo he copiado nada más. Solamente que aquí lo vamos a comparar, vamos a arrastrar esa celda versus el total de pasivos y patrimonio. ¿Ok? Entonces, ya no estamos comparando versus el total de activos. Sabemos que hay un balance, sabemos que existe, en este caso, por ecuación contable, ¿cierto? Una igualdad, bien, tiene que haber un balance tanto en activos, por el otro lado también pasivos y patrimonio, pero en el análisis vertical siempre la división o la comparación es con el total de pasivos y patrimonio si hacemos referencia a una cuenta, ¿no? De este rubros. Bien, y lo arrastramos hasta la última parte. Listo, y copiamos todo esto y lo vamos a pegar a la otra columna. Ahí ya tenemos otras proporciones, otros pesos, bien, otra estructura que tienen los pasivos y el patrimonio, ¿no? El análisis horizontal, por ejemplo, ahí qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el valor del 2024 entre el valor del 2023 y le restamos la unidad, ¿ok? Sin embargo, cuando le damos un enter, por ejemplo, vamos a ponerlo en porcentaje. ¿Ya? Cuando le damos un enter y lo arrastramos para los otros valores, vamos a encontrar unos errores, porque aquí estaría dividiendo un valor de cero entre cero. Bien, entonces,
Para evitar eso, ustedes van a hacer lo siguiente, bien, si encuentran esa y no quieren tener nada de un valor de error, van a utilizar una fórmula bien conocida en el Excel, que sería el sí.error. Sí.error y ponen entre paréntesis todo ese cálculo, ¿no? Que se hace, punto y coma, y colocan, en este caso, dos comillas. Bien, en este caso, como haciendo, en este caso, una referencia de que se va a dejar un espacio si es que aparece un error. ¿Ok? Esta fórmula lo que hace es devolver, en este caso, si es que no hay ningún error, arroja o entrega el cálculo, el resultado. Pero si es que da un error, aquí estamos diciendo que aparezca solamente un espacio. ¿De acuerdo? Y le damos aquí Enter y lo arrastramos hasta la parte final. Bien, les copio esta fórmula para que lo coloquen ahí de frente ya en el Excel. ¿De acuerdo? Entonces ahí aquí había un error, ¿se acuerdan? Y ahora aparece un espacio en blanco. Eso es lo que estamos colocando. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Hacemos exactamente lo mismo. Y aquí observamos lo siguiente, miren, que tenemos diferentes cambios, proporciones, tanto en el vertical como en el horizontal. Por ejemplo, si yo les preguntara, para esta empresa que está en un rubro donde pertenece o da una prioridad al uso de recursos para adquirir activos fijos y también para tener un nivel de inventarios alto, ¿ok? Entonces, en este caso particular, ¿qué cuentas serían las más importantes? ¿Qué rubros o qué cuentas serían los más importantes para esta empresa? ¿Cuál me podrían decir? ¿Cuál de todas estas cuentas de los activos, por ejemplo? ¿Cuál podrían ser? ¿Podrías repetir la primera parte? O sea, Sí. ¿cuál es la racional? ¿Cuáles son las cuentas más relevantes, más importantes para esta empresa? ¿Qué tenemos que fijarnos en este caso? ¿Cuál podría ser? A ver, ahí veo los inventarios, ¿cierto? Los inventarios en el corriente. Así es. El nivel de inventarios. Cajibancos, por ejemplo, aunque disminuye, ¿cierto? En el 2024. Y hay uno más, ¿cierto? Yo sé que la han visto ahí. En la parte no corriente, ¿cuál es? Así es, ¿no? La parte de los inmuebles. Bien, también son cuentas importantes, ¿de acuerdo? Ahora miren, esta parte es interesante dentro del uso de recursos de caja, bien, de efectivo, lo que les mencionaba en el PPT. En este caso, la empresa lo que buscaría es una mayor rentabilidad. Sin embargo, cuando vemos este incremento, ¿no? En este caso, un mayor porcentaje y en el horizontal podemos identificar también ese incremento de los inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Ok? Aumenta en 35.3. El efectivo, podríamos decir que se ha direccionado también en esa parte. No tenemos toda la historia completa todavía, pero podríamos sospechar que así ha sucedido. Y también quizás parte del efectivo se ha direccionado a compra de existencias o inventarios. ¿Ok? Cuentas por cobrar ha disminuido, pero son cuentas que en este caso, comerciales, vinculadas, otras cuentas, que pueden tener unas variaciones, pero todavía significan o tienen un peso muy poco en comparación a las otras cuentas que tiene la empresa. ¿Ok? Ahora, cuando nos fijamos del otro lado, porque en este caso son decisiones de inversión, cuando nos fijamos al otro lado de las decisiones ya de financiamiento, observamos algo bien curioso. Fíjense en esta parte. Si nosotros nos damos cuenta en este caso, en el grado de importancia que tiene sobre giros y pagarés bancarios, en el grado de importancia de deuda de largo plazo, ¿ok? También podríamos ver capital, por ejemplo, ¿ok? O cuentas por pagar comerciales, ¿bien? Y eso también se mantiene, incluso se incrementa el sobregiro y pagaré bancarios al siguiente año, ¿ok? Aquí tenemos un incremento casi del doble, ¿cierto? De un 98, casi un 100%.
Ahora el peso es de 16,7 a 27,8%. El tema también de las cuentas por cobrar también se han incrementado. Cuentas por pagar comerciales. La deuda de largo plazo, y esta es la parte curiosa, es lo que ha disminuido, ¿no? El análisis horizontal nos dice que ha disminuido un 58,6%. ¿Ok? La parte del capital sí se ha incrementado, ¿ok? Pero lo que nos llama la atención, por ejemplo, es este cambio de deuda. Miren, y lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando veamos aquí un cálculo, algunos ejemplos de los ratios, es que esta parte, esta decisión de financiamiento de corto plazo, en lugar de buscar de largo plazo, va a repercutir en los ratios de liquidez y también, por supuesto, en los ratios de endeudamiento. ¿Ok? Y eso es lo curioso, porque generalmente se realiza al revés, ¿cierto? De buscar una deuda de largo plazo, ¿no? Y tener menos deuda de corto plazo, porque las características son totalmente distintas. Bien. Entonces, esto nos llevamos como el análisis vertical y horizontal cuando aplicamos, bien, a una empresa en general, ¿no? En este caso que tiene un mayor peso, la adquisición de activos fijos. Y ahí es donde viene la segunda parte, que serían los ratios financieros. ¿Ok? ¿Qué es lo que se calcula acá? 2023, ¿cierto? 2023 y 2024, dejando un espacio, ¿ok? Para que se haga este cálculo. Entonces, aquí es lo que consideramos vendría a ser el activo corriente, ¿cierto? Eso lo vamos a sacar de este lado, el activo corriente, dividido entre, la fórmula dice, el pasivo corriente. ¿Ok? La fila, en este caso 15, entre la fila 33. Y obtenemos este valor, ¿no? 1,09. Bien, y esto disminuye, no se incrementa, disminuye en el siguiente año. Bien, solamente le estoy copiando y pegando, ¿no? ¿Por qué hay una columna que dejo en blanco en el medio? Porque esto es básicamente en alusión al análisis vertical, ¿ok? Para poder copiar y pegarlo de manera directa. Esto significa principalmente, bien, y eso lo voy a dejar solamente como un texto que luego ustedes lo pueden expandir ya en el análisis financiero haciendo los cálculos. En este caso, indica una menor capacidad de responder sus obligaciones de corto plazo. ¿Ok? Eso es lo que indica cuando vemos una disminución, en este caso, de la liquidez general. En la prueba ácida, por ejemplo, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a poner entre paréntesis, ¿ok? Ese cálculo, activo corriente menos las existencias o los inventarios dividido entre, aquí, el nivel de pasivo corriente. Y obtenemos aquí, por ejemplo, un valor de 0,51. Copiamos y pegamos y vemos que cae el valor a 0,29. 0,51, 0,29, ¿no? Nuevamente encontramos una disminución de la capacidad. Sin embargo, ya vi un poco el detalle y con este ejemplo quería colocarlo como demostración, que luego ya ustedes lo pueden hacer en el caso aplicado. Esta diferencia o esta caída de un nivel de liquidez general a una prueba ácida, ¿ok? Este, tenemos una disminución comparando el inventario, lo cual remarca, aquí también vemos una disminución, lo cual remarca el porcentaje, ¿ok? El porcentaje de importancia que tienen los inventarios, ¿ok? Ese porcentaje, ¿cómo lo podemos entender? Por ejemplo, cuando vemos el análisis vertical. Bien, en el análisis vertical, por ejemplo, encontramos que las existencias tiene un peso de 31,4 y luego aumenta a 34,6. Si comparamos, por ejemplo, porque este comparativo es inventarios versus el total de activos, ¿no? Pero si lo comparamos con el activo corriente, vemos que el porcentaje es 53, ¿no? En este caso, en el 2023, y en el 2024 es
65%, ¿ok? 65% se incrementa, ¿de acuerdo? Entonces, este nivel de porcentaje, 65%, implica también o demuestra esta caída del valor cuando calculamos en liquidez general y la prueba ácida, ¿no? O esta diferencia que tienen estos indicadores. Entonces, dentro del análisis, ustedes pueden decir, por ejemplo, cuando calculen estos dos indicadores, estos dos ratios, el porcentaje de inventario ha sido tanto, ¿no? O en este caso se ha incrementado de un año a otro. Por eso es que vemos esta distancia de estos ratios de liquidez general y de prueba ácida. Bien. Voy a saltarme esta parte y vamos a la segunda categoría, ¿no? Aquí les dejo ya para que calculen la prueba defensiva, ¿ok? O hacemos la cálculo rápidamente. El efectivo, caja y bancos, principalmente caja y bancos porque valores negociables no estamos obteniendo ningún valor, ¿de acuerdo? Y eso lo comparamos con el pasivo corriente, ¿ok? Ahí está, 0,40 y aquí 0,13. Eso lo podríamos llevar a porcentaje también, que también tiene un significado, ¿no? Con el efectivo, está en la capacidad de la empresa de cubrir el 40,3% del pasivo corriente. En este caso, en el siguiente año, la capacidad disminuye, ¿no? Ahora está en la capacidad de cubrir con el efectivo el 13,2% del pasivo corriente. ¿Ok? Y luego la rotación, el fondo de rotación, ¿no? Activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí tenemos un valor positivo y aquí tenemos, ¿no? Un valor, en este caso, negativo, ¿no? Lo cual significaría o estaría en concordancia con lo que obtenemos en la liquidez general, en la prueba ácida. Los pasivos superan el activo. Aquí, por ejemplo, podría estar muy recomendable hacer un análisis de buscar un financiamiento. Porque esta diferencia que está aquí, como mencionamos en la clase pasada, ¿no? Vendría a ser un indicador muy próximo, bien, muy cercano, lo que se conoce como el capital de trabajo o que el capital de trabajo neto. Entonces, si tenemos un valor negativo, lo cual nos dejaría muy, en este caso, en una menor capacidad de pagar el pasivo corriente o de afrontar el pasivo corriente en el siguiente periodo, ¿ok? Entonces tendríamos que tener la liquidez para poder afrontar y no tener complicaciones para poder operar tranquilamente, ¿ok? Por eso es que en los casos se calcula para capital de trabajo neto la aproximación, en este caso, la diferencia del activo corriente y el pasivo corriente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de análisis es lo que ustedes pueden realizar también en el caso aplicado, ¿no? Razón deuda patrimonio, es solamente un comparativo pasivo total entre el patrimonio, ¿ok? La fila 39 entre la fila 44. Y aquí obtenemos, por ejemplo, un valor de 2,06. En el siguiente año aumenta a 2,37. ¿Ok? Este incremento que está aquí, bien, vendría a ser, vamos al análisis horizontal, vendría a ser debido al patrimonio, está creciendo a un ritmo de 8%. ¿Ok? El patrimonio crece a un ritmo de 8%, pero el pasivo crece a un mayor ritmo, miren, a 24,4%. Y principalmente debido a esta cuenta, que crece en un 98%. ¿Ok? El pasivo no corriente, total pasivo no corriente disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento del total de los pasivos totales vendría a ser debido al pasivo corriente, principalmente a esta cuenta de sobregiros y pavares bancarios. Por eso es que vemos aquí que este ratio está incrementándose, esta relación de pasivo total entre el patrimonio. ¿Ok? ¿Esto qué significa? En otras palabras, por cada sol que la empresa tenga en el patrimonio, está en este caso teniendo una deuda con terceros, ¿no? Una obligación con terceros de 2,06 soles, ¿no? Y eso se incrementa a 2,37. Por cada sol que se tiene en el patrimonio, tiene este valor respectivo en el espacio de los pasivos. ¿Ok? Luego existe otro tipo de indicadores, como hemos visto,
que nos van a decir lo mismo. La razón deuda-activos, ese es comparativo total pasivos entre activos, ¿ok? Aquí nos da un valor de 0 o en porcentaje, si gustan, también se puede colocar, 67,3, 70,3 incrementa. El razón de apalancamiento o multiplicador de capital que le habíamos dicho la clase pasada, que era activos entre el patrimonio, nos da un valor de 3,05 o 0,6, se incrementa a 3,37, y el grado de propiedad, que es el complemento de este porcentaje, ¿cierto? Aquí tenemos el patrimonio dividido entre los activos, ¿ok? En porcentaje sería 32,7%, ¿no? Y cae a 29,7, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos indicadores nos va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es el multiplicador de capital, como habíamos mencionado en la clase pasada. Bien. Las rotaciones, rápidamente lo calculamos. Cajibancos dividido entre las ventas, o primero lo multiplicamos por 360 dividido entre las ventas. Ahí está. Ok. 46, lo dejamos sin decimales para tener el número en promedio y cae a 19, ¿cierto? Cae a 19. Esto significaría una menor capacidad. ¿Por qué sucede? Nuevamente, análisis horizontal, vemos que Cajibancos disminuye en 53%. ¿Ok? Cuentas por cobrar o la rotación de cuentas por cobrar sería la parte de, aquí podemos hacer una sumatoria, si no queremos verlo de manera particular cada una, lo vemos de manera ya sumando cada una de las cuentas por cobrar, bien, para hacer este ejemplo, y lo dividimos entre las ventas. ¿Ok? Ah, y aquí antes de dividirlo lo multiplicamos por 360. O también lo podemos multiplicar al final, ¿no? No hay problema con eso. Aquí sería un valor de 8 días y esto se incrementa a 15 días. ¿De acuerdo? Esto lo que nos dice es el número promedio, se ha incrementado, en este caso que permanecen las cuentas antes de ser efectivo, antes de ser cobradas. ¿Ok? La rotación de inventarios. Bien, aquí por ejemplo tenemos los inventarios, existencias o inventarios multiplicado por 360 y dividido entre los costos. Nos da un valor de 88 días, ¿ok? Y se incrementa el siguiente año a 98 días, ¿no? Lo cual, nuevamente, aquí nos lleva a dos opciones. Este incremento significaría una primera opción, las ventas han caído, y segunda alternativa, ¿se acuerdan? Mencionamos en el PPT, el stock ha aumentado o se ha sobreestoqueado, ¿no? Se ha sobreestoqueado demasiado la empresa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a la primera alternativa. Las ventas se han caído. Eso lo vamos a ver en el horizontal. Y aquí vemos que no ha pasado eso, ¿no? Las ventas se han incrementado. Entonces, no va a ser esta alternativa. Ventas han caído, eso lo marcamos como negativo, por ejemplo. Eso no es lo que ha sucedido. Y cuando vamos a los inventarios, en los inventarios vemos que sí ha habido un incremento. ¿Ok? Y eso ha perjudicado también nuestra prueba ácida, ¿se acuerdan? En la parte anterior. Entonces, sería la segunda alternativa. Esto es lo que ha pasado, ¿no? En este caso, sí le marcamos acá, sí se ha sobreestoqueado demasiado la empresa. Y eso no se está traduciendo efectivamente en mayores ventas, ¿ok? El stock se ha incrementado 30,9%, análisis horizontal, pero las ventas ha crecido en 15,2%. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entendemos esta importancia de la rotación de inventarios, ¿no? La rotación de cuentas por pagar para este año no se llega a calcular porque necesitamos el dato anterior, pero sí para el 2024. ¿Qué es lo que consideramos acá? Cuentas por pagar, vamos a aplicar una suma, al igual de cuentas por cobrar, vamos a aplicar una suma de todas las cuentas por pagar, ¿ok? Y eso lo dividimos entre
el nivel de compras. ¿Ok? Ahí está multiplicado por 360. Podemos aprovechar ahí antes para multiplicarlo por 360 y luego lo dividimos. ¿Qué es lo que vamos a considerar ahí? Hay un ejemplo ahí que estoy colocando, ¿no? En este caso, las compras de un año, en este caso particular sería 2024, ¿ok? Esto versus 2023 y se calcula el costo de ventas también se incluye del 2024. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a dividirlo entre las compras. ¿Cómo se calculan las compras? Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y en el medio vamos a colocar lo siguiente. La variación de inventarios. Inventario del 2024, este valor, menos el inventario del 2023, más los costos de ventas de ese año. ¿Ok? Y tenemos este resultado de 84,84 días. Bien, de manera general. Es el tiempo que se demora, en este caso promedio, días o de tiempo que la empresa se demora en pagar a sus proveedores. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya tenemos estos indicadores hasta tercera categoría, tercer grupo que hemos visto, y el último, que sería de rentabilidad. Bien, ¿cómo calculamos esto? En primer lugar, el ROA, utilidad neta, eso lo sacamos de aquí, del estado de resultados, dividido entre los activos totales. ¿Cuánto nos da este resultado? 1,2%. Para el siguiente año se incrementa en 2,5%. ¿Ok? Y nuevamente, no el comparativo, por cada 100 soles, como está en porcentaje, se facilita. Por cada 100 soles que la empresa tiene o posee en activos, ¿ok? Está en la capacidad de generar como utilidad neta 2,5 soles en 2024. ¿Ok? O si gustan pueden colocar, ¿no? 1,2 soles en 2023 y mejora a 2,5 en 2024. ¿Ok? Entonces, básicamente siempre el análisis lo pueden utilizar o pueden hacerlo versus cada 100 unidades monetarias, ¿no? Aquí también utilidad neta entre el activo corriente. Yo les voy a pasar este Excel para que lo revisen bien con calma, no se preocupen. Ahí 2%, aquí es 4,7. Por cada 100 soles que tiene el activo corriente, ha podido generar 4,7 soles como utilidad neta. El margen neto sería otro indicador también, ¿no? El margen neto tenemos acá utilidad entre las ventas, ¿ok? También en porcentaje, 0,7 por ejemplo. 1,5 en el siguiente. Lo teníamos acá, ¿no? Pero igual lo estamos colocando acá. 0,7, 1,5. ROE, que sería el otro indicador también. Utilidad neta entre el patrimonio, que lo tenemos aquí abajito. Miren, aquí tenemos el 3,5%. Esto se incrementa a 8,4%, ¿cierto? Y luego las ventas, en este caso, rotación de activo total, que serían las ventas dividido entre el activo total. Aquí sí lo podemos dejar, 1,70, 1,65. Y luego la rotación de activos fijos, ¿no? Que sería las ventas dividido entre el activo no corriente o el activo fijo, ¿ok? La celda 23. Y aquí tenemos un valor de 4,11, 4,12, perdón, y aquí un valor de 3,51, ¿no? Solamente usando el verso, ¿no? Ventas entre el activo no corriente. Ok, entonces, esto también como parte del análisis. Ah, y me olvidaba acá mencionar, estos valores que están aquí, ¿no? De ROE, como modelo Dupont también lo pueden calcular. ¿Cómo sería en este caso? Consideran, por ejemplo, el ROA, ¿ok? Multiplicado por el multiplicador de capital, 3,06. ¿Ok? Vamos a ponerlo en porcentaje, 3,5 y aquí 8,4, ¿no? Es otra forma de verlo también cómo se llega a calcular. Bien, que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero aplicando, en este caso, DuPont.
En un primer nivel, ¿no? Para ser más exacto. En un primer nivel. ¿Listo? Muy bien. Este documento lo voy a copiar en el Canvas, lo van a tener, y solamente un minuto, nada más, antes de cerrar la sesión, lo voy a dejar aquí, por favor, a ver. Este, y solamente para presentarles, ya que aquí tenemos un espacio, ¿no? Un poquito prolongado por cierre de la institución. Este, y en este espacio lo que ustedes van a aprovechar, bien, por supuesto, dejando las semanas, en este caso festivas, posteriormente puede ser tranquilamente. Esto voy a subirlo aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Esta es plantilla, está libre, no tiene nada y aquí está desarrollado. Hay un caso que les voy a dejar como la parte asíncrona del curso. Bien, que esto básicamente sería el control número uno que tienen en el curso. Bien, es grupal, bien, lo pueden desarrollar de manera grupal. Y, y en este caso, lo desarrollado, el ejercicio que tienen que desarrollar, vendría a ser el análisis, lo mismo que estamos haciendo ahora, pero a una empresa del sector de energía. Bien, entonces voy a abrir ese documento solamente para mencionarlo, después ustedes ya lo pueden revisar con calma. En el Canvas tienen no solamente el PDF del caso, ¿de acuerdo? Sino también tienen el estado de situación financiera de la empresa desde el 17 hasta el 24 y también tienen las notas que también pueden aprovechar bastante para entender la empresa a qué se dedica, ¿no? Qué cosa es lo que realiza, qué tipo de servicio, ¿ok? Y al final esto ayuda bastante también a tener el análisis sobre este caso práctico, ¿no? Ese es el contexto de la empresa. Bien, ahí les está colocando de manera general. Eso también se puede encontrar en las notas, bien, de manera concisa, que hace una explicación. Y ahí hay tres preguntas que les voy a pedir que van a desarrollar en este caso práctico. ¿Cómo le fue a la empresa antes y durante la pandemia? Consideren pandemia o año pandemia 2020, ¿ok? Y luego, ¿cómo se encuentra la empresa, en este caso, en los años posteriores? ¿Ok? Digamos 2021, 2022, 23, 24. ¿Ok? Para marcar, digamos, un comparativo, ¿no? En este caso, la pregunta uno podría tener 2017, 2018, 2019, 2020, por ejemplo. ¿Ok? Y luego la pregunta 2, ¿cómo se encuentra la empresa? Puede ser de los últimos 3 o los últimos 4 años. ¿Qué les pido en este caso? Hacer un análisis de los ratios, hacer un análisis DuPont. ¿Ok? Quizás para la primera pregunta solamente el porcentual, nada más. Pero para la segunda pregunta ya profundicen un poco más con el análisis de los ratios y también el DuPont. ¿Ok? Que ahí son esos 5 indicadores que estaba mostrándoles, ¿no? Y como tercera pregunta, unas conclusiones y recomendaciones que ustedes pueden hacer, en este caso simulando de que la empresa les ha pedido hacer un análisis financiero de la misma. ¿Ok? Entonces, siempre con la mejora de crear valor, con mejoras de alcanzar una mayor utilidad, etcétera, ¿no? Siempre proyectándose a crecer. Entonces, las conclusiones siempre en base al análisis financiero. ¿No? La empresa se ha encontrado, en este caso, en los últimos años, con un buen nivel de endeudamiento, con un buen nivel de liquidez debido o en base a estos ratios. ¿Ok? Entonces, como conclusiones lo pueden mencionar como algo resumido también. Entonces, esa es la idea de poder desarrollar este caso de la empresa Engie Energía Perú S.A., que básicamente vendría a ser, ¿no? El análisis financiero y entraría aquí en el control número uno. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar, como les decía, un tiempo prolongado. Bien, entonces, igual cualquier duda que exista, cualquier consulta, me pueden hacer en el trayecto. Bien, y la fecha de entrega sería hasta la próxima clase que vamos a tener. ¿Ok? Que está programada para el 13 de enero, ¿ok? Del próximo año, ¿no? De 2026. Entonces, esto sería básicamente el espacio ya de la parte asíncrona, que lo vamos a poner en la categoría de control número uno. Bien. Y como les decía, esto va a ser la práctica, porque después ya les voy a pedir para el trabajo final que vayan seleccionando alguna empresa,
bien, que puede ser de este rubro, puede ser de un rubro parecido, un rubro extractivo, como la información es libre, en este caso, en el Perú, de empresas más de otros sectores parecidos, pero muy vinculados, entonces podemos aprovechar eso, bien, para poder, en este caso, hacer el análisis de esa empresa en particular. Ya, entonces la próxima clase, bien, ya en las próximas clases vamos a hablar acerca del modelamiento financiero. Vamos a entrar al tema de las proyecciones. Bien, hasta este punto ya estamos cerrando con este control número uno de todo el análisis contable, financiero, contable, pero que está basado en un aspecto histórico. ¿Ok? Pero luego ya el tema del modelamiento ya involucra es en este caso ya sabemos cómo se encuentra la empresa, ahora vamos hacia adelante, ¿no? Vamos a entender si está en la capacidad de crear valor, si está en la capacidad de generar flujos positivos. Bien, eso es ya lo que compete en las siguientes clases que vamos a desarrollar. Muy bien, preguntas, alguna consulta, alguna duda. Este El con... control Sí, básicamente se sube el Excel desarrollado con los ratios y lo que hemos visto ahora, ¿no? Ese correcto, es así es. ya, Y respondiendo, Gonzalo, ahí a esas la tres preguntas. pregunta. Así Sí, es. sí. Genial. Así. Gracias. Muy bien. Puede ser en documento Excel o un documento Word, como ustedes gusten, o suben los dos. Bien, no hay ningún problema. Bien, en cualquier formato que mejor se les acomode. No se olviden nada más de poner los integrantes. Eso sí, siempre lo repito, todos los integrantes y lo sube uno solo. Sí, nada más uno solo, Luis, pero colocando los integrantes del grupo. ¿Ok? Muy bien. Estimados, entonces, nos vemos en un corto break. Bien, volvemos luego con otras clases de la unidad 3 y la unidad 4. Bien, igual quería mencionarles, más allá de dejarle las clases, bien, estamos avanzando a un buen ritmo. Bien, nos volvemos a encontrar el próximo mes, a mediados del próximo mes, con otros ejercicios, con otras teorías, bien, para seguir continuando con el curso. Les deseo igual unas felices fiestas. Bien, nos vemos en unos días. Que la pasen muy bien. Bien, Navidad, Año Nuevo y por supuesto, ¿no? Que descansen en este break y luego de ahí nos encontramos con las energías renovadas ya el próximo año a mediados, ¿no? Todos los cursos igual van a comenzar, si han dejado algunos pendientes también, más o menos a esta altura, ¿no? A mediados del próximo mes. Bien. Muy bien, cuídense todos y nos vemos más adelante, en unos días. Ok, hasta luego. Muchas gracias, Nos buenas vemos. noches. Hasta luego. Felices fiestas. Hasta De igual luego. manera, felices fiestas. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos. Cuídense todos. Hasta luego.